But we're going to be talking about awaiting the manifest glory Vamos a estar hablando sobre esperando la gloria manifiesta and stewarding the promise. y administrando la promesa. A couple of months ago, Hace unos meses, the Apostle Joel el apóstol Joesel preached in a series called Eternals predicó una serie llamada Los Eternos about first fruits sobre los primeros frutos, being the key to the promises of God in our lives. siendo la llave de las promesas de Dios en nuestra vida. He then showed us a video Después nos mostró un video of a prophetic word de una palabra profética given to this ministry que se le dio a este ministerio through a prophet named Flaminio. a través de un profeta llamado Flaminio. In those videos, Y en esos videos, one of the things that stood out to me the most una de las cosas que resaltó para mí was that in 2 different days, es que en 2 días diferentes, he emphasized the glory of God él le dio énfasis a la gloria de Dios coming to this house viniendo a esta casa in a new way. en una nueva manera. That we would enter a dimension of glory Que íbamos a entrar una dimensión de gloria as we've never seen before. como nunca hemos visto antes. This word Y esta palabra confirmed what God has already been telling this house for years. confirmó lo que Dios ha estado diciendo sobre esta casa por años. But I'm more sure than ever Pero estoy más segura que nunca that that word given in February que esta palabra que se dio en febrero is for now. es para ahora. As God continued to reveal to the apostles, the prophets, the pastors, and the leadership of this house, Mientras Dios continúa revelándole a los apóstoles, los pastores, los profetas, líderes de esta casa, we'll be closer to this new dimension of glory estaremos más cerca a esta nueva dimensión de gloria that has been prophesied and confirmed que ha sido profetizada y confirmada over this local body sobre este cuerpo local for the past couple of years. por los últimos años. We experience the glory of God in this place. Experimentamos la gloria de Dios en este lugar. The presence of God is here. La presencia de Dios está aquí, We know it. ya lo sabemos. But there are Pero hay deeper wells pozos más hondos y profundos that the Lord wants us to go into. que Dios nos quiere llevar. There's a deeper level of glory, Hay un nivel más profundo de gloria and there's something the Lord wants to do y hay algo que Dios quiere hacer with each and every one of con us. cada uno de nosotros. Now, when a prophetic word is given, Ahora, cuando una profecía es dada, one of the things that we need to do as believers, una de las cosas que debemos hacer como creyentes, whether it's an individual prophetic word given to us ya sea una palabra profética individual que se nos dio or one given to us as a local body, o una que se nos dio como un cuerpo local, is that we need to steward that word es que debemos administrar esa palabra and prepare ourselves y prepararnos for what is to come. para lo que viene. Because more than likely, Porque más a menudo a process begins el proceso comienza until the word is fulfilled. hasta que la palabra es cumplida. We see this clearly throughout the scriptures. Vemos esto a través de la escritura. God gives a word, Dios da una a palabra, process of preparation and stewardship begins, un proceso de preparación y administración comienza and then the word is fulfilled. y después la palabra se cumple. We see this happen in the life of Joseph. Vemos esto en la vida de José. He had a dream. Tuvo un sueño, He was processed through betrayal, fue procesado a través de la traición, disappointment, de la desilusión, slander, de la calumnia and accusations y acusaciones by the people closest to him. por las personas más cercanas a él. Then the word of God was fulfilled, Y después la palabra de Dios fue cumplida and he began to reign in Egypt. y comenzó a reinar en Egipto. We see this in the life of David. Lo vemos en la vida de David. He is anointed as king of Israel Es ungido como rey de Israel when he's a young boy. cuando es un joven, But then he enters a process pero entra un proceso through a time of waiting, por un tiempo de espera, trials, de tribulación, tribulations, de prueba, slander, de calumnia, betrayal, de traición, accusations, and acusaciones disappointments y desilusiones by the people closest to him. por la gente más cercana a él. Then the word is fulfilled. Y después la palabra se cumple, He becomes king, él es rey, sits on the throne of se Israel, sienta en el trono de and Israel begins to reign. y comienza a reinar.
Now, I mention this Ahora yo menciono esto because for the past couple of weeks, porque por las últimas semanas we've been on a series called Light Your Torch. hemos estado en la serie Encendiendo tu antorcha. The series, not coincidentally, La serie no es coincidencia began on Passover Sunday, que comenzó en el día de Pascua, the day that we celebrated el día que nosotros celebramos the death and resurrection la muerte y la resurrección of our Lord Jesus Christ. de nuestro Señor Jesucristo. The series La serie is something that the apostle of this house es algo que el apóstol de esta casa felt from his heart sentía en su corazón, was from the Lord, era del Señor, and to me, y para mí it is to prepare us es para prepararnos individually and as a local body individualmente y como un cuerpo local to steward the word para administrar la palabra that was given to this house in February. que se le dio a esta casa en febrero. I believe strongly Yo creo fuertemente that this series que esta serie and every preaching that's come since y cada predicación que hemos tenido desde ese is tiempo connected está with conectada how God is preparing this local body de cómo Dios está preparando este cuerpo local for the fulfillment of the word given in February. para el cumplimiento de la palabra que se dio en febrero. As I mentioned, Y como mencioné, we celebrated Passover celebramos la Pascua when the series began. cuando la serie empezó. This was 50 days ago. Esto fue hace 50 días. Today, Hoy we're celebrating Pentecost Sunday, celebramos el día de Pentecostés, which is the day we celebrate que es el día que where celebramos the promise and gift of the Father cuando la promesa y el don del Padre was given to the first believers se le dio a los primeros creyentes who were waiting in the upper room que estaban esperando en el aposento alto in Jerusalem. en Jerusalén. This gift was the Holy Spirit. Este don era el Espíritu Santo. At the same time, Y a la misma vez, when these believers received the gift of the Holy Spirit, cuando estos creyentes recibieron el don del Espíritu Santo, it gave way to the birth of the church, le dio el camino a la iglesia, the body of Christ, al nacimiento de la iglesia, al cuerpo de Cristo, the bride of the Lamb. a la novia del Cordero. Now, Ahora, over 2,000 years ago, hace 2000 años atrás, the glory of God entered a room la gloria de Dios entró a un cuarto where there were about 120 people. donde habían aproximadamente 120 personas. These were the apostles, Eran los apóstoles, the women that followed Jesus, las mujeres que seguían a Jesús and other disciples of y Jesus. otros discípulos de Jesús. The glory of God that entered this room La gloria de Dios que entró a este cuarto was the manifest presence of God. era la presencia manifiesta de Dios. We know that God is everywhere, Sabemos que Dios está en todo lado, but for those of us who've experienced the manifest presence of the Lord, pero para los que experimentamos la presencia manifiesta del Señor, there's a difference. hay una diferencia. There's a difference when He enters a room. Hay una diferencia a Él entrar a un cuarto. There's a difference when He enters my heart and my life. Cuando Él entra a mi corazón y a mi vida, There's transformation. hay transformación. So there's a difference between God being everywhere Así que hay diferencia entre Dios estar en todo lugar and His manifest y presence su presencia manifiesta being somewhere. estar en un lugar. So this presence Así que esta presencia transformed and empowered these people transformó y empoderó a este pueblo to do what Jesus Christ had commanded them to do. para hacer lo que Jesucristo les había mandado hacer. But before the manifest presence entered the upper room, Pero antes de que la presencia manifiesta entrara al aposento alto, the believers were doing a couple of things. los creyentes estaban haciendo unas cosas. So we're going to take a look at what they were doing. Así que vamos a ver qué estaban haciendo. And for this, we're going to read and look over Acts chapter 1 and Acts chapter 2. Y para esto vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2. All right, let's take a look. Ahora vamos a ver. I'm gonna give you guys some brief stuff, and Let's then we'll go. read some parts, and then I'll give you some summary, and then we'll read some more, okay? Les voy a dar unas cosas breves, vamos a leer unas partes, después un resumen. In the first verses of Acts chapter 1, En los primeros versos de
Hechos capítulo 1, Luke writes that Jesus appeared alive many times to his disciples over a period of 40 days. Lucas escribe de que Jesús se le apareció a sus discípulos sobre un periodo de 40 días. During this time, Y durante este tiempo, he proved to his disciples él comprobaba a sus discípulos that he was alive, que él estaba vivo, he was resurrected, que había resucitado, and he did this convincing them with signs and wonders. y los convencía con señales y prodigios. And through this time, Y durante este these tiempo, 40 days, estos 40 días, he taught them truths about the kingdom of God. les enseñó verdades sobre el reino de Dios. And right before Jesus ascended to heaven, Y antes de él subir al cielo, Luke tells us that Jesus took his disciples to the Mount of Olives. Lucas nos dice que él llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, And while they were there, y mientras estaban allí, he gave the disciples instructions. les dio instrucciones. He told his disciples Él les dijo a sus discípulos not to leave Jerusalem, que no se alejaran de Jerusalén, but to wait until they received the gift he had told them about, pero que esperaran el don del que él les había hablado, the gift the Father had promised. el don que el Padre había prometido. In verse 5, En el verso 5 we see that Jesus tells them, vemos que Jesús les dice, "For John baptized you in water, porque Juan bautizaba en agua, but in a few days you will be baptized in the Holy Spirit." pero en unos días serán bautizados en el Espíritu Santo. In the book of Luke, chapter 24, Y en el libro de Lucas, capítulo 24, Jesus is recorded saying a Jesús se le archiva diciendo that the disciples would receive the Father's promise que los discípulos recibirían la promesa del Padre and they would be clothed with mighty power of heaven. y serían llenos de poder del cielo. Before this, Antes de esto, John the Baptist told us Juan el Bautista nos había dicho that Jesus would baptize us que Jesús nos iba a bautizar with Holy Spirit and fire. en Espíritu Santo y fuego. Now let's read Acts chapter 1, verses 12 through 14. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, versos 12 al 15. Then the apostles returned to Jerusalem from the Mount of Olives, a distance of a half a mile. When they arrived, they went to the upstairs room of the house where they were staying. Here are the names of those who were present: Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brothers of Jesus. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia, y cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaron. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Now, after this, Ahora, después de esto, the 120 believers were gathered, los 120 creyentes estaban reunidos and Peter y Pedro called for the apostles llamó a los discípulos to pick a replacement para que pudieran elegir un reemplazo for Judas. para Judas. We know that Judas betrayed God, Sabemos que él traicionó a Jesús and from what's recorded, he then committed suicide. y de lo que leímos, él después se quitó su vida. Now, side note, Ahora, una nota. I found this interesting, so I just want to say it out loud. Lo encontré interesante, así que lo quiero decir en voz alta. There's a version of the Bible, Hay una versión de la a Biblia version of this account, o de este relato that states that Judas was chosen to be an apostle, que dice que Judas fue elegido para ser un apóstol, just like Peter, así como Pedro, but that he renounced his apostleship pero que él renunció su apostolado to go where he belonged. para ir donde pertenecía. Take that how you may. Tome eso como usted desee.
Anyway, they picked this new apostle, Entonces eligieron este nuevo apóstol and then the day of Pentecost came. y entonces llegó el día de Pentecostés. And let's read what happened. Y vamos a leer lo que sucedió. Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, 1 through 4. del 1 al 4. It says, on the day of Pentecost, Dice, el día de Pentecostés, all the believers were meeting together in one place. todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso. For those who were not here during the preaching that the apostle gave, Para los que no estaban aquí durante la predicación que dio el apóstol, one of the things that Flaminio said una de las cosas que dijo el profeta Flaminio in his word en su palabra was that a strong wind was coming, es que venía un viento fuerte and he talked about lightning and thunder, y habló sobre trueno y rayos, which is significant of storms. que significa tormenta. I find that interesting. Yo lo encontré interesante So let's continue. y vamos a continuar. The verse says, and it filled the house where they were sitting. Dice que llenó la casa donde estaban sentados. Then what looked like flames or tongues of fire Después algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego appeared and settled on each of them. aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. And everyone present was filled with the Holy Spirit Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo and began speaking in other languages y comenzaron a hablar en otros idiomas, as the Holy Spirit gave them the ability. conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. After this, Y después de esto, Peter began to preach to the residents of Jerusalem Pedro le predicaba a los residentes de Jerusalén and to the Jews who had come from all over the nations. y los judíos que se habían reunido de todas las naciones. The Word of God says La palabra de Dios dice that 3,000 repented and believed que 3,000 se arrepintieron y creyeron, on that y day. en ese día They were baptized fueron bautizados and were added to the church. y se agregaron a la iglesia. 3,000. That's a lot 3,000 of people. Es mucha gente. After the promise of the Holy Spirit was received, Y después que se recibió la promesa del Espíritu Santo, Acts chapter 2, verse 42 to 47, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, gives us insight nos da un vistazo into how the believers a cómo los creyentes stored the promise administraban la promesa that had been fulfilled que se había cumplido in the lives of the apostles, en la vida de los apóstoles, disciples, los discípulos and new believers. Let's y read. los nuevos creyentes. Vamos a leer. It says, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. There are things in these passages Hay cosas en estos pasajes that give us que nos dan insight into what we as believers need to do un vistazo hacia lo que nosotros creyentes debemos hacer
as we wait for the promises of God to be fulfilled. mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. And what we must do ¿Y qué debemos hacer once they are fulfilled. ya que se cumplan? Because what we don't want Porque lo que no queremos is the word is fulfilled es que se cumpla la and palabra then we destroy it y después la destruimos because we don't know what to do. porque no sabemos qué hacer. One thing we must know Algo que debemos saber is that once God has determined to do something, es que cuando Dios ha determinado hacer algo, if he promised something, si Él lo promete, if he said he's going to do something, si Él dijo que lo iba a hacer, he will do it. Él lo hará. He'll do it with you Lo hará con usted or without you. o sin usted. But it's up to you Pero es decisión suya if you want to partner with him si quiere ser colaborador de Dios under his terms. bajo sus términos. Now, Ahora, we experience the presence of God in this house Sunday after Sunday, experimentamos la presencia de Dios domingo tras domingo en esta casa, meeting after meeting, reunión tras reunión, but the Lord is going to manifest his glory in this house pero el Señor va a manifestar su gloria en esta casa in a new way we haven't seen before. de una forma que nunca hemos visto. And we've heard the Lord talk about Y hemos escuchado al Señor a hablar new beginning. un nuevo comienzo, Right? ¿verdad? All right, so the Lord will keep his promise Así que el Señor va a cumplir su promesa and he's going to do y Él va a hacer what he said he's going to do. lo que Él dijo que Él hará. But what should we do in the meantime? Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? And what should we do after? ¿Y qué debemos hacer después? Let's take a look Vamos a ver at what the apostles and disciples did in Acts. qué hacían los apóstoles y discípulos en Hechos. Number 1, Número 1, they waited in obedience. esperaban en obediencia. Right after or right before Antes Jesus ascended to heaven que Jesús subiera al cielo to sit at the right hand of the Father, para sentarse a la diestra del he Padre, gave his disciples instructions. les dio instrucción a sus discípulos. He told them Él les dijo what they needed to do. qué necesitaban hacer. They were to wait in Jerusalem Debían esperar en because Jerusalén, for those of you who don't know, porque para los que no saben, many had come from far away muchos habían llegado de to lejos celebrate para celebrar the feasts that Jews celebrate during that time. las fiestas que los judíos celebran durante ese tiempo. So staying in Jerusalem Así que quedándose en Jerusalén was costly, les iba a costar more than likely to their economy, a su economía, especially if they didn't live there. especialmente si ellos no vivían ahí. But God said, wait in Jerusalem Pero Dios dijo, espera en Jerusalén until hasta que the promise of the Holy Spirit is fulfilled. la promesa del Espíritu Santo se cumpla. And that's what they did. Y eso es lo que hicieron. They didn't know how long. No sabían por cuánto tiempo, They didn't know whether it's going to be a couple of days or a couple of weeks. si iban a ser días o semanas, But they gathered together in the upper room pero se reunieron en el aposento alto and they waited together as one body y esperaron juntos como un cuerpo in obedience. en obediencia. It's hard to wait. Es difícil esperar. It's hard to wait when the Lord told you something 5 years ago and it still hasn't happened. Es difícil esperar cuando Dios te habló algo 5 años atrás y no ha sucedido. It's hard to wait Es difícil esperar when you're waiting and you see nothing happen cuando estás esperando y ves que no sucede nada and you feel like there's no change inside of you y sientes que no hay ningún cambio dentro de and ti you don't understand y no entiendes and you don't know the point. y no sabes el punto. It's hard to wait Es difícil esperar when you're sick. cuando estás enfermo. It's hard to wait Es difícil when esperar you experience trial and tribulation in the midst of a promise. cuando experimentas prueba y tribulación dentro de una promesa. It's easier to just take control Es más fácil tomar control and let me see what I can do, y a ver qué yo puedo hacer. because at least I can see Porque por lo menos yo puedo ver that something's happening towards whatever is supposed to be fulfilled. que algo está sucediendo hacia lo que se debe de cumplir. But that's not what God calls us to do. Pero a eso no nos llama Dios. He called us to wait in Nos obedience. llamó a esperar en obediencia. So what is the last instruction he gave Así you? que, ¿cuál fue la última instrucción que Él te dio? Return to that. Regresa a eso. Don't do it on your own. No lo hagas solo. Then take control. No tomes control.
You're going to sabotage it. lo vas a destruir. So, while they waited, Mientras esperaban, the second thing that they did lo segundo que hicieron is they prayed united. es que oraron en unidad. The word tells us La palabra nos dice that all the disciples que todos los discípulos were united in prayer estaban unidos en oración and gripped with one passion, y que estaban llenos de una pasión, interceding day and night. intercediendo día y noche. If you've been paying attention, Si has puesto atención, we've spoken in this house hablamos en esta casa that this is the year of the intercession. que este es el año de intercesión. We've seen a rise within this church, Hemos visto que se ha subido a rise in prayer and interceding un nivel de oración e intercesión like never before. como nunca antes. Prayer breaks chains. La oración quiebra las cadenas Prayer brings answers. y trae cambio y trae respuesta. Prayer brings us closer to the Lord. Nos acerca al Señor, It brings us closer in intimacy to the Father, nos acerca en intimidad al Padre, allowing us to become one with Him. nos permite ser uno con Él. Jesus prayed. Jesús oró. He told and taught His disciples to pray. Él les enseñó a sus discípulos cómo orar. And if this is something you don't do on a daily Y basis, si esto es algo que usted no hace a diario, I urge you to start doing it. yo le animo que lo comience a hacer. It's so important Es tan importante that Jesus Christ did it Himself. que Jesús mismo lo hacía. And you'll see a Y transformation usted verá una transformación begin to happen. que va a comenzar a suceder. Now, after they received the promise, Ahora, después de recibir la promesa, we learned that Peter preached to Jews vemos que Pedro le predicó a los judíos and to those gathered in y a Jerusalem. los que se reunieron en Jerusalén. And after preaching, Y después de predicar, the word says that 3,000 were converted. la palabra dice que 3,000 se convirtieron. And the next thing that the disciples did Y lo próximo que hicieron is they fellowshipped as one body. es que compartían como un cuerpo. Many no longer want to fellowship. Muchos ya no quieren compartir. Many don't want to fellowship with the body of believers Ya no quieren compartir con el cuerpo de creyentes because they don't see it as important. porque no lo ven importante. But Scripture tells us the opposite. Pero la escritura nos dice lo contrario. In this local body, En este cuerpo local, here at Nuevo Comienzo, aquí en Nuevo Comienzo, we provide opportunities for fellowship. nosotros damos oportunidades para compartir. We have groups Tenemos los grupos Forward that help in the spiritual and biblical growth of a believer. que ayudan en el crecimiento espiritual del creyente. We provide classes Damos clases like Nuevo Comienzo 101. como Nuevo Comienzo 101. We provide opportunities to serve. Damos oportunidad para servir. We're about to have 2 different conferences. Estamos por tener 2 conferencias diferentes. But many of these things Pero muchas de estas cosas are unimportant no son importantes to Christians. para unos creyentes. And my love, Y mi amor, how wrong. usted está mal. See, the Bible tells us Porque la Biblia nos dice and clearly speaks y claramente habla that fellowship que el compartir is part of es parte de the spiritual well-being of a believer. el bienestar espiritual del creyente. And it's so important Y es tan importante that in Hebrews que en Hebreos we are told nos dice not to stop meeting together, que no debemos de dejar de congregarnos, especially as the day of the Lord approaches. especialmente mientras se acerca el día del Señor. And I don't know about you, Y yo no sé de usted, but I don't know if you see the world out there and how it's acting, no sé si usted ve el mundo y cómo está, but I kind of feel like we're approaching the day of the Lord. pero yo siento que se acerca el día del And so Señor. as Scripture encourages Y así us, como nos anima la Escritura, it is now more important than ever es aún más importante ahora that we gather together as believers que nos reunamos como creyentes and that we fellowship. y que compartamos. So I encourage you, Así que le animo, take the classes, tome las clases, serve, sirva, join the groups, únase a los grupos, come regularly. venga regularmente. Now, how did the disciples fellowship together? Ahora, ¿cómo es que compartían los discípulos?
by being devoted to the teachings of the apostles. Dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. We have a school coming up. Tenemos una escuela que se Sign acerca. up. Regístrase. I know you're going to learn. Yo sé que va a aprender. They were also in awe. Dice que estaban en asombro. Another version says Otra versión dice that they had the fear of the Lord. que ellos tenían el temor del Señor. The fear of the Lord came upon them. El temor del Señor vino sobre ellos. Not the fear of men. No el temor del hombre. The fear of men is demonic. El temor del hombre es demoníaco, es del diablo. And it will drive us to make decisions Y nos lleva a tomar decisiones from the influence of our flesh de la influencia de nuestra carne or of demons. o de demonios. Now, the fear of God Pero el temor de Dios guides us to all good things nos lleva a todo lo bueno and is the beginning of wisdom. y es el inicio de la sabiduría. To fear the Lord Así que el inicio del Señor, el Es- temor del Señor, is to come to his presence understanding who he is. es llegar a su presencia entendiendo quién es Él. And we've sung it today. Y lo hemos cantado, It's been told to us se today. nos ha dicho hoy He is holy. que Él es santo, He is holy. que Él es santo, He is mighty. que Él es poderoso, He is powerful. que Él es poderoso, He is love. que Él es amor. One of the things that saddens me today, Una de las cosas que me entristece hoy, not in this church, no en esta iglesia, is that many come into the presence of the Lord es que muchos vienen a la presencia de Dios not understanding no entendiendo or forgetting o se les olvida who they're interacting with. con quién están compartiendo. I remember a long time ago, Yo recuerdo hace mucho tiempo, several years back, hace muchos años, the Lord convicted me el Señor me redarguyó of how irreverent I was before his de presence. qué irreverente yo era en su presencia. We would gather at church, Nos reuníamos en la iglesia, and someone was praying, alguien estaba orando and sometimes you could catch me on my phone. y a veces yo estaba en mi teléfono. Or there would be the word of God is being preached, O la palabra se está predicando and you would catch me on my phone. y usted miraba que yo estaba en mi I was teléfono. either checking my emails from work O estaba chequeando mi correo electrónico del trabajo or just automatically O going auto- to social media automáticamente a las redes sociales, as if I don't do that at home. como que yo no hago eso en casa. I see people falling asleep. Yo veo gente durmiéndose We're talking about God. y estamos hablando de Dios. The word that's being preached is the word of God. La palabra que se predica es la palabra de Dios. And the word of God is alive. Y la palabra de Dios está viva. It's not just whatever kind of word. I'm not saying my stuff. No es cualquier palabra, no digo lo mío. I'm not here to bring inspiration. O para traer It's the inspiración. word of God that we're talking about. Es la palabra de Dios de And la que when- estamos hablando. When someone's praying, Y cuando alguien está orando, we're talking to the Lord. estamos hablando con el Let's be Señor. reverent Seamos reverentes in our own homes when we're going before the presence of God. en nuestros hogares cuando vamos delante de la presencia de Dios. Have understanding who you're going before. Tenga entendimiento a quién usted se está acercando. He's greater than you. Él es más grande que usted. We're not equal to God. No somos los mismos igual a Dios. Don't approach him as that. No se acerque a Él así. Yes, he is love. Sí es amor. Yes, he wants to be your friend. Sí quiere ser su amigo. Yes, he came and gave it all for you. Sí vino y lo dio todo por usted. But don't forget who Pero he is. no se olvide quién es Él. Okay? Amén. So the disciples had the awe. Así que los discípulos tenían un asombro And the word also tells us y la palabra también nos dice that the disciples were in fellowship with each other. que los discípulos tenían compañía entre ellos mismos, compartían. And one translation says Y una traducción dice their hearts were mutually linked to one another. que sus corazones estaban mutuamente entrelazados el uno al otro. They also practiced fellowship by breaking bread together, Dice que también compartían comiendo, praying, compartiendo pan, orando, meeting in one place, se reunían en un lugar, worshiping together, adoraban juntos, sharing in the Lord's Supper. compartían en la cena del Señor.
serving each other, se servían el uno al otro, sharing with joy and generosity, compartían con gozo y generosidad and praising God. y alabando a Dios. And as a result of what the disciples did before and after the promise was fulfilled, Y como resultado de lo que hicieron antes y después que se cumplía la promesa, the word tells us that many miracles, signs, and wonders were performed. la palabra nos dice que muchos milagros, señales y prodigios sucedieron. And the Lord added, Y el Señor agregaba, que el Señor agregaba to their number each day a ese número cada día those who were saved. aquellos que eran salvos. And so I'm going to finish with this Así, thought. voy a terminar con este pensamiento. As we wait for the promise of God to be fulfilled in this house, Mientras esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios en esta casa, the theme I see from the believers of Acts lo que podemos ver en los creyentes de Hechos is not that they were just obedient no es que solo eran obedientes or that they prayed o que oraban or fellowshipped. o que compartían. They did those things. Ellos hacían estas cosas, But what I notice is pero lo que yo noto es that they did it all in unity. que lo hacían todo en unidad. They did all of these things as one. Hacían todo esto You como see, uno. Where there is unity, Donde hay unidad, the glory of God is able to manifest. la gloria de Dios se puede manifestar. Paul urges believers in Ephesians Pablo anima a los creyentes en to Efesios maintain the unity of the Spirit, de mantener la unidad del Espíritu, because the Spirit of God cannot move porque el Espíritu de Dios no se puede mover where there is division. donde hay división. Therefore, Así que the glory of God la gloria de Dios cannot manifest in our lives no se puede manifestar en nuestra vida where there is division. donde hay división. Jesus prayed for believers in John chapter 17 Jesús oró por los creyentes en Juan capítulo 17 and said the following: y él dijo lo siguiente. I have given them the glory you gave me, Dice, les he dado la gloria que tú me diste so they may be one as we are one. para que sean uno como nosotros somos uno. I am in them, Yo estoy en ellos and you are in me. y tú estás en mí. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. I have given them the glory you gave me, Les he dado la gloria que tú me diste so they may be one as we are one. para que sean uno como tú y yo somos uno. God will do what he has to do Dios hará lo que tiene que hacer because he will fulfill his promises. porque Él cumplirá su Because promesa. as I've stated before, Porque como he dicho antes, God Dios is faithful. es fiel. God is good, Él es bueno and he's true to his word. y Él es verdadero a su palabra. But in all that, Y en todo eso, we nosotros have to work debemos trabajar as one como uno, in obedience, en obediencia, in prayer, en oración and in fellowship. y en compañía. The glory of God is clearly linked La gloria de Dios está claramente conectada to the unity that you and I should walk in as believers. con la unidad que usted y yo debemos caminar como And creyentes. so today, Así que hoy I'm just going to open up the floor. voy a abrir el altar. I know we did it before, Yo sé que lo hicimos antes, but I'm going to open it before. pero We did it earlier, lo hicimos hace poquito, the leaders and the volunteers. los líderes y los voluntarios. But I'm going to open the floor Pero for vo- everybody. Voy a abrirlo para todos. That if you feel in your heart Que si usted siente en su corazón that there's anything that's keeping you que hay algo que lo detiene from being united with the Lord de estar unido con el Padre or being united in the body of Christ, o unido con el cuerpo de Cristo, whether that's disobedience, ya sea desobediencia, a lack of relationship with the Lord, falta de relación con el a Señor, lack of intimacy with God, falta de intimidad con Dios, a lack of fellowship with believers, falta de compartir con los creyentes, or simply you need to take the next steps to commit to being part of the body, o simplemente debe tomar ese paso y comprometerse al cuerpo. I'll open this up for you to come before the altar and just
go before the Lord. Yo abro este espacio para que usted venga delante del Señor.